Hoy vuelvo a ocuparme del proyecto de reforma tributaria que fue anunciado hace algo así como un mes por parte del gobierno nacional eh, para Colombia. Dije en ese momento que era una reforma tributaria totalmente injusta, inequitativa, que busca recaudar. En esa época el gobierno nacional había dicho que 15 billones y ahora se subió a 23, 24 billones de pesos durante la vigencia fiscal 2022 y de ahí en adelante adicionales, cargándole las obligaciones tributarias fundamentalmente a los trabajadores, a los consumidores, a las economías domésticas, con base en aumentar el IVA a una serie de elementos, bienes y servicios de la canasta familiar de los trabajadores, gravando a las personas, ampliando la base tributaria, gravando a las personas de la llamada clase media, de personas que tengan un salario de aproximadamente 2,5 millones mensuales a partir del 2022 y adicionalmente grabando las pensiones, entre otros adefesios. Realmente esto no tiene nombre, no puede denominarse que esta reforma, que entre otras cosas no es reconocido por el gobierno nacional que sea una reforma tributaria, sino en forma eufemística, tratando de engañar a la población, a la gente, diciendo que es una reforma fiscal y que lo que se busca es aumentar el gasto público para reducir la pobreza y morigerar los efectos negativos que ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre la población más vulnerable y reducir la pobreza, la miseria y sostener, volver sostenibles financieramente los programas asistenciales. ¿Cómo será que hasta los representantes más reconocidos de la extrema derecha, como el señor Fernando Londoño Hoyos, en reciente video y columna de opinión en las dos orillas, se pronunció totalmente en contra de la reforma tributaria, solo que viéndolo como un atentado contra la democracia liberal de los llamados sistemas de economía de mercado, es decir, contra el capitalismo libertario e igualitario, porque considera que esos son formas o mecanismos o estrategias o instrumentos socialistas que un Estado moderno, contemporáneo, liberal, democrático, según él, no debería tener programas asistenciales, porque eso lo que lleva es al socialismo. Es decir, criticar al gobierno Duque y al ministro Carrasquilla de ser socialistas, pues para mí no produce más que risa y mofa, porque eso es realmente ser muy retorcido, un anticomunista totalmente acérrimo y irracional, o intentar simplemente engañar a la opinión pública. Pero digamos que aquí coincide el señor Londoño y buena parte de los críticos de la extrema derecha, que no es que sean muchos, de la reforma tributaria, con la mayoría de los partidos que, si bien son de la oposición o independientes o hacen parte de la coalición de gobierno, no están totalmente arrodillados a los intereses de la clase dominante, de la gran oligarquía colombiana y del partido de gobierno, y ven la necesidad en un momento en que nos encontramos a un año de las elecciones presidenciales y de Congreso de la República, de mantener su caudal electoral. Es decir, a un representante a la Cámara, un congresista, que vote a favor de la reforma tributaria planteada por el gobierno nacional, que es totalmente antidemocrática, totalmente inoportuna. Estamos en plena pandemia, en un país donde los niveles de inequidad son tal vez los más altos de América Latina o el segundo país con mayor grado de inequidad, donde la concentración de la riqueza es altísima, donde el Gini de la Tierra está por encima del 0,9,
donde los propietarios de la tierra no pagan impuestos, no contribuyen al erario, donde hay exenciones tributarias que llegan a superar 60, 70 billones de pesos al año, que son una cifra realmente gigantesca, 7% del PIB. O, perdón, 0,7% del PIB, disculpen. O un país corrupto donde la clase dominante, los corruptos políticos, se roban del erario otros 50, 60 billones de pesos al año, donde hay morosidad, evasión y elusión por parte de las grandes empresas por un monto similar de otros 50, 60 billones de pesos colombianos. Un país donde se pretende gastar en plena pandemia, en una desgracia nacional, sobre todo para la gente más vulnerable, para los trabajadores, 5 millones de desempleados, sin contar los informales, que son por lo menos la mitad de la población económicamente activa, si no más. Yo diría que son 2/3 partes de la población económicamente activa. Un país donde buena parte de los micro y pequeños empresarios han cerrado. Se dice por parte del DANE que algo así como el 13% de las empresas en Bogotá cerraron definitivamente sus actividades debido a la crisis económica ocasionada por la pandemia. En un país de estas características, ¿cómo es posible que el gobierno nacional pretenda recaudar 23 billones de pesos recargándole los tributos, las contribuciones a los trabajadores, a las personas naturales, con ingresos promedio de 3 millones de pesos, como si eso fuera gran cantidad de dinero, y no se combata la evasión, la corrupción, no se combatan o se liquiden las exenciones tributarias al gran capital, y simultáneamente se siga gastando dinero en cosas inoficiosas, como por ejemplo en el programa de autopropaganda y autoelogio del presidente de turno, 1 hora diaria en los medios de comunicación televisiva, que se cree un canal adicional para el gobierno nacional, un canal gobiernista, como si no fuera suficiente los aplausos que recibe y la genuflexión de todos los medios de comunicación, en principio de los noticieros y de los diarios y de las revistas de Colombia, que todos son oficialistas, sin crítica absoluta, que se pretenda comprar unos aviones de combate F-16 a reacción que sirven para una guerra internacional y no para combatir delitos internamente, mucho menos para proteger a las víctimas del conflicto, a los reinsertados que siguen siendo asesinados uno cada 4 días en promedio, o a los líderes sociales. Antier se asesinó a 4 líderes sociales en un solo día y a un reinsertado. Realmente es una tragedia total, un país que muestra al mundo la barbarie, el salvajismo, el odio, el resentimiento, la violencia más desatadas, y un Estado, un gobierno, un ejército, una fuerza militar y de policía totalmente ineptas, que no son capaces o no quieren, podría pensar uno, proteger a la población, como es su obligación por mandato constitucional. Y entonces gastar de esos 23 billones a costa del pueblo colombiano, recaudados nuevos para la próxima vigencia, y gastárselos en aviones de combate, en cambiarle los uniformes a cientos de miles de policías. No sé cuántos policías haya, pero creo que hay alrededor de 200, 300 mil policías en Colombia. ¿A quién se le ocurre cambiar los uniformes de la Policía Nacional con lo que eso valdría en plena pandemia? ¿Qué necesidad hay sobre eso? O campañas de propaganda, de publicidad, de lavado de imagen del Ministerio de Defensa, de la Presidencia de la República, cambiar las camionetas blindadas de la escolta del presidente, como si no bastaran con lo que tiene, etc. Es decir, el gobierno de derrochón que tanto criticaba el Centro Democrático cuando estaba en la oposición. Y finalmente, la doble moral y la hipocresía total, absoluta, la falta de respeto por un pueblo por parte de este gobierno, empezando por el señor Duque,
que en su campaña presidencial insistió permanentemente para ganar votantes en que se buscaría mayores salarios y menores impuestos. Esta es la tercera reforma tributaria que presenta a consideración del Congreso de la República este gobierno. Entonces, yo pienso que en este momento, y de acuerdo con las declaraciones que hubo ayer y antier por parte de las juntas directivas de los partidos políticos, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Cambio Radical, para no hablar de los partidos de oposición e independientes, repito, es decir, dejando solos al Centro Democrático y algunos partidos minoritarios como los partidos evangélicos, religiosos, que apoyan irrestrictamente la reforma. En todo el mundo en Colombia está rechazando y se ha exigido, por ejemplo, por parte del director del Partido Cambio Radical, gobernista de derecha, pero se exigió ayer ante los medios de comunicación, oficialmente, formalmente, al gobierno nacional, el retiro de ese proyecto por considerarlo totalmente inadecuado. Inadecuado quiere decir que no es el momento. Inoportuno sería el término más concreto. Inoportuno. No es el momento en plena pandemia de exigirle mayores esfuerzos a un país, a un pueblo, a una sociedad, a una población, a una gente que está siendo golpeada inmisericordiamente por una situación de pandemia, de crisis económica, de crisis de desempleo, de falta de ingresos, de falta de consumo, de hambre, de pobreza, de miseria en este momento. Es mi opinión sobre esta situación. Algunos autores, algunos analistas han planteado que ciertamente la necesidad de la reforma tributaria está, pero que debe ser una reforma estructural que afecte directamente a los más poderosos y no a los trabajadores, que se enfrenten los problemas que acabo de mencionar ya por segunda vez, la evasión, la elusión, el cobro coactivo de las deudas a favor del Estado, la corrupción administrativa, las exenciones tributarias al gran capital, la corrupción administrativa. Solamente con eso y sin crear nuevos impuestos, ni aumentar las tarifas de los impuestos actuales, ni ampliar la base tributaria, gravando en mayor medida, porque así lo ordena la Constitución, en el artículo 363, con base en el principio de la progresividad, a aquellas personas que más tienen, más devengan, más ganan, más poseen, por ejemplo, a los dividendos, a los grandes patrimonios, podremos resolver las afugias del pueblo colombiano con base en el gasto público. Esto no es comunismo, ni es socialismo, ni es castrochavismo, como falsamente se ha intentado utilizar el fantasma, nuevamente del comunismo del que hablaba Marx en el manifiesto del Partido Comunista, el fantasma del comunismo. Cuidémonos del comunismo y mientras tanto matamos a la gente de hambre en Colombia. No, esto es justicia social. El que más gana y el que más tiene, lo tiene y gana gracias a la misma sociedad en que lo ha logrado. Y por tanto, el principio de redistribución de la riqueza y asignación de bienes públicos por parte del Estado, gracias a esa redistribución de la riqueza, que es de los grandes propietarios, de los ricos a favor de los pobres, y no al contrario, es socializando las utilidades de las ganancias y no privatizándolas, y no privatizando la riqueza, sino socializándola, que un país puede avanzar y progresar. Algunos autores han planteado, repito, como que esta reforma es no solamente injusta, inequitativa, antidemocrática, sino también criminal. Es una reforma criminal, porque esto atenta contra la vida directamente de las personas. Bien, muchas gracias. Estas son algunas opiniones, obviamente sujetas a todas las críticas y observaciones que cada uno pueda tener sobre lo que yo he planteado. Muchas gracias por la atención.